Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más compartiendo frescos y nutritivos alimentos espirituales. Oremos a nuestro Padre Celestial para que su Hijo amado nos llene de sabiduría y entendimiento. Y de esta manera poder entender el mensaje preparado para hoy que se titula Testimonio de Juan el Bautista. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versos 26 y 27 que dice: Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Son evidentes los alcances de la influencia de Juan el Bautista por el hecho de que su audiencia incluía no solo a grandes multitudes del común del pueblo, sino también a los dirigentes religiosos y políticos de la nación. La excitación había alcanzado tal magnitud que el Sanedrín ya no podía eludir más la cuestión. El pueblo había presionado a sus dirigentes para que dieran una respuesta a las mismas preguntas con la que la delegación ahora interrogaba a Juan. En cierto sentido era lógico que lo hicieran. Era la obligación de los dirigentes de la nación denunciar a los falsos profetas y mesías y velar por los intereses religiosos de Israel. Un impostor podría causar mucho daño a la nación entera, pero al mismo tiempo querían hacer notar que ellos tenían toda la autoridad en materias religiosas. Así que sometieron a un interrogatorio a Juan el Bautista, que en muchos sentidos actuaba al margen de la autoridad de los judíos de Jerusalén. Todos recordamos las fuertes críticas que dirigió contra él, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, los dirigentes religiosos le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Eterno, como dijo el profeta Isaías. El Bautista pretendía ser solo una voz. Tan solo era el portavoz del Eterno. El Hijo del Altísimo era el Verbo encarnado. Juan insinúa que los dirigentes de Israel deberían desviar su atención de aquel enviado para ser heraldo de la venida del Mesías y comenzar a buscar al Hijo en tanto que ellos esperaban que llegue el Mesías. Otra vez le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Este era el punto crucial de la cuestión: la autoridad de Juan. Siendo que no pretendía ser el Mesías ni ninguno de los profetas, ¿qué autoridad tenía para presentarse como un reformador sin el permiso de las autoridades religiosas? La pregunta implica conocimiento del rito de bautismo con agua y a lo menos una comprensión parcial de su significado. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan muestra claramente que comprendía que su bautismo solo anticipaba la obra del Mesías. Juan ya había dicho que su tarea era la de ser heraldo que anunciaba la venida del Eterno. El que viene era un nombre que comúnmente aplicaban los judíos al Mesías esperado. Juan era el mensajero enviado
delante de la faz del Eterno. Las palabras tenían un significado más profundo. El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otro, sino al Mesías prometido. Este se hallaba entre ellos. Con asombro, los sacerdotes y gobernantes miraban en derredor suyo esperando descubrir a aquel de quien había hablado Juan. Pero no se le distinguía entre la multitud, y con su incredulidad nunca visualizarían al Mesías que estaba entre ellos. Entonces notemos que en cada ocasión en que se menciona el ministerio de Juan el Bautista, se subraya que su único propósito era el de concentrar la atención de todos cuanto le escuchaban en el Mesías como el objeto de la fe verdadera, y que presto estaría el Mesías trayendo salvación a todos los pecadores. Más tarde, Juan testificó acerca del Mesías. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. La predicación de Juan estaba tan llena de poder que muchas personas creyeron que él era el Mesías. Aún los dirigentes de la nación se vieron obligados a considerar seriamente esta posibilidad. A pesar de la acogida que le dio el público, Juan siempre mantuvo el verdadero concepto de su relación con aquel que era más poderoso que él. El que venía después de él bautizaría con el Espíritu. El testimonio de Juan a la verdad ninguna señal hizo. No le fue dado a Juan hacer bajar fuego del cielo, ni resucitar muertos, como Elías lo había hecho, ni manejar la vara del poder en el nombre del Eterno como Moisés. Fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para su venida. Tan fielmente cumplió su misión que al recordar la gente lo que había enseñado acerca del Hijo del Altísimo, podía decir: todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Cada discípulo del Maestro está llamado a dar semejante testimonio del Mesías. Juan era grande a la vista del Eterno cuando, delante de los mensajeros del Sanedrín, delante de la gente de sus propios discípulos, no buscó honra para sí mismo, sino que a todos indicó al Mesías como el Salvador prometido. Su abnegado gozo en el ministerio del Mesías presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado en el hombre. Aunque tuvo el destino de un solitario, no se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con el Mesías, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra del Mesías, derramando gloria sobre las promesas de la profecía. Pero entre todos los santos hombres del Eterno es el más grande profeta. Todo lo que Juan dijo del Mesías era verdad. Cada discípulo del Maestro está llamado a dar semejante testimonio del Mesías, porque somos los llamados a ser la voz que clama en el desierto, a enderezar el camino del Eterno y a reparar los portillos, a bautizar con agua en el nombre del Hijo del Altísimo y a preparar su venida en gloria y majestad. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.